Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre lo que es Fusimat. Esta pequeña herramienta de transformaciones de datos la encontramos dentro del grupo de los lookups, que son los lookups. Los lookups son conjuntos de pasos, los cuales tienen como objetivo buscar información, verificar su existencia y consultarla. Entonces, tenemos varias herramientas de lo que son los lookups, pero como les dije, nos vamos a centrar en lo que es en los Fusimat. Fusimat básicamente se encarga de encontrar cadenas con una gran coincidencia. Esto lo hace mediante el uso de algunos algoritmos, los cuales se los voy a explicar más adelante. Para poder utilizar el Fusimat necesitamos dos datos de entrada, en este caso una tabla de referencias que van a tener los datos de raíz o los datos originales, por decirlo así, y el data grid, que en este caso una tabla que puede ser también un archivo CSV o alguna base de datos que estemos utilizando, donde van a ingresar los datos. Entonces, nosotros básicamente aquí en la tabla de referencias vamos a trabajar solo con una columna que va a ser la columna nombres, en este caso referencia a nombres, y tenemos una lista de nombres. Y en el data grid, que sería una tabla que se vaya a incluir en el sistema o base de datos o donde estemos recopilando los datos, vamos a trabajar con nombres y exactamente una lista de nombres. Estos nombres pueden cambiar. Podemos ponerle Ana, nombre, listo. Ya estaría incluido dentro del sistema. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Déjenme sacar esto por aquí. Bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace Fusimat? Fusimat, ya en su interfaz de configuración o de programación o propiedades, vamos a tener como primer paso, o lo primero que vamos a ver, el nombre de la herramienta que estamos utilizando. Vamos a tener los log steps, que van a ser básicamente de donde nosotros vamos a tener los datos con los que se van a comparar. En este caso, nuestra tabla de referencias. Y en el log file vamos a elegir nuestra columna de donde van a salir el flujo de datos. Si tuviésemos una columna con apellidos o en caso de que queramos hacer una comparación de números, tendríamos las otras columnas aquí. En este caso, como solo estamos trabajando con una columna, solo nos aparece una. En el MyStream, tenemos MyStream File, en donde entendemos nos muestra también las que son las columnas que tenemos disponibles de los dos flujos de trabajo. En este caso, elegimos la columna de nombres, que vienen a ser la columna del data grid, que son los datos que están ingresando a nuestro sistema. En algoritmos, como les mencioné anteriormente, tenemos varios algoritmos para utilizarlos con el Fusimat. Tenemos el Levenshtein, el Damerau, que básicamente estos dos se encargan de calcular la distancia entre las cadenas. Esto lo hace mirando cuántos pasos de adición se tienen que hacer para que una cadena cambie de una a otra. Un ejemplo cortito, sencillito, sería este. Nosotros tendríamos dos nombres, en este caso serían John y Jack. Esto eliminamos para explicarles. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Utilizando estos métodos, lo único que ellos hacen es preguntar ¿cuántos pasos se necesitan para que John se transforme en Jack? Entonces lo vemos de esta forma. El primer paso es cambiar la O por la A, que sería de esta forma, se considera como el primer paso. Y el segundo paso viene a ser la eliminación de la H. Segundo paso. Es decir, y como resultado sería que dos pasos fueron necesarios para hacer este cambio. Luego de esto, tenemos también el algoritmo Needleman, el cual hace básicamente lo mismo, solo que en lugar de medir como los pasos que se necesitaron, los marca como penalizaciones. Es decir, si en el ejemplo anterior necesitamos dos pasos para que se realice la transformación de la información, en este caso lo único que tendríamos es dos negativos.
que en este caso el primer paso corresponde a ser el primer negativo, y el último, que es la eliminación, se lo considera como el segundo negativo, dos negativos. Luego también tenemos el algoritmo Haro y Haro-Winkler, que básicamente estos se encargan de calcular un índice de similitud entre las dos columnas. Aquí nos va a devolver un resultado de 0, entre 0 y 1, en donde 0 significa que no tienen absolutamente nada de similitud, y un 1 que muestra que sí son cadenas similares. Algo similar también tenemos con el PyLetter Similarity, que lo que hace es separar las dos cadenas, o sea, las dos fuentes de información que tenemos, en este caso sería la tabla de referencia y el data grid, y lo que hace es comparar. En este caso, si lo ejecutamos, nos saldrá que Menji en este caso viene a ser igual Valeria también tiene un grado de similitud que es igual, en este caso sería entre 1. Ya lo veremos un ratito, que esta sí lo vamos a poner en práctica. Y por último, tenemos el Metaphone, el doble Metaphone, SoundX y Reference SoundX, los cuales hacen referencia, o su trabajo consiste en la comparación de fonemas. Es decir, buscaría la forma de comparar la similitud de la pronunciación de las dos cadenas. Aquí hay que tener algo en cuenta. Para trabajar con estos 4 algoritmos es necesario que se trabaje en el idioma inglés, porque si no se trabaja en el idioma inglés no vamos a tener un resultado óptimo. Mejor dicho, no se tendrá un resultado coherente, justamente como lo indica la documentación de Pentaho. Entonces, vamos a pasar a mostrarles. En este caso, como vamos a utilizar nombres y nos interesa saber su similitud, utilizaremos el Haro-Winkler. Le damos OK. Venimos para aquí. Damos un preview. Le damos un kill launch. Y como vemos, los valores que tienen 1 significa que son realmente cadenas que coinciden. Y aquí algo que me pareció algo curioso es porque, aunque mi nombre está escrito correctamente en ambas tablas, no le doy un grado total de similitud. Si nos damos cuenta, en los nombres que se escribieron mal a propósito o con ciertas modificaciones, hay personas que los escriben así, sí nos muestra que tiene cierto grado de similitud. Al igual que en este caso tenemos Lisbeth, Natalie y Lisette. En este caso, que solo cambiamos las letras, se dan cuenta que marca un porcentaje de similitud un poquito más alto también. Ahora, vamos a probar otro. Ahí está. Ya, vamos a mostrar otros dos algoritmos, que en este caso sería ver qué cadenas son similares. Igualmente tenemos, en este caso, los valores mínimos que tenemos, el 0 y 1. Aquí hay que tener algo también claro, que en este Get Close Value, si lo activamos, vamos a trabajar en un rango de los valores mínimos y máximos. Pero si lo desactivamos, vamos a tener también la opción de separar las cadenas. Por lo general no se lo ocupa mucho, pero está la opción ahí. Bueno, tenemos valores similares, tenemos para acá, preview, kill launch, y bueno, en este caso ya tenemos que mi nombre lo identifica como una cadena que es igual, Raúl también, Valeria también, pero en las otras ya tenemos ciertos cambios. Si dan cuenta que en Lisbeth nos muestra un porcentaje de que están por ahí, no son similares. En Natalie también, en Lisette también, aunque solo se cambió una letra, nos muestra una gran diferencia. Y en Valeria y Alex, pues bueno, también nos muestra que no son básicamente para nada iguales. Y así.
Bueno, ese sería básicamente lo más importante. Eh, También tenemos en los fields o en las etiquetas del Fuzzy Match, nos indicarían básicamente con qué etiquetas estamos trabajando o cómo se va a mostrar, cómo se van a definir o se van a recibir los valores de estas comparaciones. El match file define el nombre de la columna que contiene el valor de sus componentes, el valor de comparación, y el value file define la puntualidad de la similitud con la que se va a trabajar. En este caso, si nosotros le damos aquí en preview, match, tenemos match file y el match. Consultamos el valor de similitud. Y la última columna que viene a ser el valor que se está buscando. Cerramos. Y ok. Y ese sería básicamente el manejo del Fuzzy Match. Según lo que estuve investigando, esta función de Fuzzy Match se la puede utilizar para hacer la comparación de valores dentro de una misma empresa. Es decir, veámoslo de este modo. Por lo general, los departamentos de finanzas y los departamentos, pongamos el departamento X, llevan su control de gastos y el de finanzas también lleva su control. Entonces lo que ellos hacen para el análisis es comparar los dos valores, que en este caso serían los valores del departamento de finanzas, que en este caso serían la tabla de referencia, se compararían con, en este caso, el data grid, que en este caso serían los valores que tiene el departamento. ¿Y qué es lo que se hace? Buscar la similitud. Si los valores son iguales, entonces no habrá ningún problema. Pero si ya se nota que hay valores que no son iguales, pues ya se toma cartas en el asunto y se empieza a analizar qué es lo que está sucediendo. Se lo puede utilizar como un medio de control de datos internos, pero también se lo puede utilizar de otras formas. Según también he investigado, se lo puede utilizar cuando una universidad que tiene varias sedes deciden hacer un listado general de los estudiantes y por alguna razón se han manejado dos bases de datos por error. Por lo general nunca se utilizan dos bases de datos diferentes, pero hay casos en los que ciertas universidades sí manejan bases de datos distintas o separadas, y para poder verificar sus datos, lo único que hacen es comparar estos datos y por medio de otras herramientas rectificarlos. Entonces, ese sería básicamente el uso del Fuzzy Match, y mis otros compañeros van a explicar otras funciones de otras pequeñas herramientas dentro del Pentado.